No había puesto a no había puesto a grabar, compañero. Ay, profe, no sea así. Le tocó volver a hacer la clase, profe. Lo siento. No sé por qué al inicio no debería ser automático también. Bueno, Voy a entonces llorar. ahí quedan esos elementos también. Bueno, vamos a hacer un 5 minuticos, y ya lo que vamos a hacer a continuación, pues es ir compartiendo nuestro estudio de términos. 5 minuticos.
Listo, estimados, estimadas. Bueno, entonces el ejercicio ahora consiste, vamos a tomar unos 5 o 10 minuticos para que ustedes puedan presentar cómo, cómo les quedó su estudio de término, solo el cuadrito y la síntesis, el cuadrito, las conclusiones de ese cuadrito, como para ir viendo dónde va la orientación, cómo va avanzando pues el trabajo. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes van a subir o que ya subieron, que tienen plazo hasta el día de hoy, entonces la idea es que lo puedan presentar y no lo cuenten, solo 5 o 10 minuticos. Cuéntenos cómo les fue, qué aprendieron, qué descubrieron, especialmente eso, qué aprendieron y qué descubrieron. Más que los versículos en sí, pero sí, si hay algo que descubrieron a través del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿quién inicia? ¿Quién quiere ser nuestra primera víctima? Digo, voluntario. Daniel. Entonces, vamos a listarnos en el chat. ¿Qué Entonces, hago? listarnos en el chat. Ah, Pónganse ok. ahí en lista. Entonces va Daniel, María José, Jamie, Sara, Josué y Doris o Doris y Josué. Y Henry. Entonces lístense ahí en el chat. Solo se ha escrito María José. Según el orden en que estén en el chat, así mismo van pasando. Entonces quedó Daniel. Bueno, entonces, muy bien. Daniel, María José, Doris, Sara. Pónganse ahí en el chat, por favor, para sacar los turnos. Jamie, Henry y Josué. Listo. Entonces, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, dale, Daniel. Bueno, en resumidas cuentas, mi término en hebreo es No se tikva, oye bien, no se te oye bien. ¿no? Se escucha Bueno, lejos. Ay, perdón. Es que tengo acá una rumba acá detrás, entonces me están molestando. Ya, ¿ahí me escucha mejor? ¿Sí? ¿No? en- sí, 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 sí. Es que Josué hace, pues no sé. Es que allá en su comunidad esto es sí. Ay, se me olvida. Bien, profe. Si tienes ahí el texto, compártenoslo y puedes ir leyendo o haciendo desde ahí. Bueno, les voy a chucho. Bueno, es que tengo, como tengo regado en varios, este es el que ya tengo más o menos. O sea, el que supuestamente vas a subir hoy. Sí, este es este, solo que en otro archivo tengo como una síntesis, pero se la Bueno, voy entonces a... dale, no, pues presenta ese para que lo miremos y luego la síntesis. Luego quita ese y pon la síntesis y lo trabajamos desde ahí. Entonces tengo este tema, la palabra es tikva, que en hebreo, bueno, en hebreo es tikva, o el término es esperanza, en hebreo es tikva, y en griego es elpis. Son los dos términos que he estado trabajando para basados en Proverbios y en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está con el libro de Romanos. Digamos que pues me causó curiosidad que el término tiene una misma trazabilidad en lo que estaba mirando de Calogos. Tanto Tikva y Elpis tienen como la misma raíz y significan exactamente lo mismo en ambos, en la traducción del hebreo y en la traducción del griego. Pensé que de pronto iba a tener un tema ahí diferente en cuanto a eso, pero
pues no, digamos, en lo que pude encontrar, pues siempre lo encontré de esa misma manera. Algo que me parece interesante es que, digamos, la forma en la que lo traduce, sobre todo la Biblia, que casi usamos todos de referencia, que es la Reina Valera 60. eh, no, en algunos textos que leía, me parecía que, digamos, en los temas de proverbios, el usar otra palabra que no fuera esperanza, entender la tikvah en otra de las traducciones que hay de significación, ayudaría a darle un mejor significado a los textos. Y porque lo que el profesor comentaba en varias clases, la carga semántica que ya traemos de lo que significa para nosotros esperanza, no, o sea, siempre nos transporta como a eso, a la presignificación que tenemos y no nos permite comprender de una mejor forma lo que puede significar la tikvah en Proverbios. En el tema de Proverbios encontré que la tikvah se aplica tanto a la esperanza que puede tener una persona, la esperanza que podemos encontrar como ese vigor y esa fortaleza para desarrollar otras actividades propias de la vida, y también como algo que puede ser, digamos, que está muy dado, sobre todo como ligado con la eternidad, ¿sí? En Proverbios pues se encuentra mucho la comparación del justo y el injusto. ¿Qué pasa y cuál es su esperanza y qué simbología tiene esa esperanza que encontramos en ellos? Ya en Romanos tiene, digamos que otro, en el término del PIS, pues en los versículos que lo pude revisar y que lo pude trabajar, ya tiene una connotación que va de pronto un poco, se sale un poco como en el Antiguo Testamento, está más en Proverbios como entre la comparación, entre lo que pasa con uno y con el hombre justo y el hombre necio, el injusto. En Romanos ya está el PIS, es fundamental para la fe, porque como incluso el profesor una vez nos comentaba, o no sé si fue solo a mí por el término del término, pero la ELPIS le da mucho sentido y significado y mucha fuerza a la fe, porque una fe que no tiene esperanza es una fe que no es viva, que no se desarrolla y que no crece. La ELPIS como esa seguridad de que vamos a recibir algo, de que si miramos al pasado, otros recibieron una promesa, caminaron en ella, pero lo que lo sostuvo en eso era la esperanza en el cumplimiento, que el que había dicho esas palabras lo cumpliría. Uno de los textos que estuve estudiando tiene que ver con eso cuando habla el relato bíblico sobre que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y miraba que de pronto el tema de traducir Elpis solamente como esperanza, pues le quita de pronto tener una mayor significación de qué podría ser eso de esperanza contra esperanza en ese texto particularmente. Entonces, digamos que pues fue para mí muy interesante y también pues me reta un poco a, a mirar lo importante que es también de pronto perderle un poco el miedo a usar esas herramientas como Calogos, o más que las herramientas, usar el tema del hebreo y el griego para poder encontrar como una mejor significación de lo que encontramos en la Biblia, y de pronto incluso arriesgarse uno a mirar no solo estos términos, sino desarrollar, eh, como el profesor nos dio y que inclusive, bueno, aprendí a hacerlo, ya no decir en este versículo encuentro esperanza así, sino usarlo desde el término que se encuentra tanto en hebreo como en griego, y eso le ayuda a uno mucho a liberarse un poco de la carga semántica que uno trae de las palabras
y empezar a abrirse a posibilidades de interpretación, a ideas nuevas y frescas que permiten que el estudio bíblico entre en una dinámica no de la significación de mi carga semántica, sino abiertos a la posibilidad de encontrar esa iluminación que permita que el camino por donde voy sea un poco más claro. Entonces, digamos que a grandes rasgos es lo que encontré usando estos dos términos, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Muy bien. Esa es la Y, idea que, pues, profe, perdón, qué pena le interrumpo. dale. Y la verdad, pues, gracias por la corrección que me dio en la clase pasada de aprender a usar el término, porque también, aparte de estar estudiando ese, traté de hacer lo mismo con otros que estaban ahí en los textos. Y la verdad me sirvió harto pues, para entender mejor eso. Y pues le agradezco mucho por eso, profe. Bien, bien. Bueno, fíjense cómo va cambiando también su discurso ¿cierto? Van utilizando cosas técnicas, herramientas, términos, y eso es importante, porque digamos que dentro de la profesión teológica, pues ese discurso y esos elementos y esos términos pues van a ser muy, muy normales. Entonces uno debe también empezar a familiarizarse con ese discurso y los términos que hacen parte de ese discurso. Es lo que ustedes están haciendo, enriqueciendo mucho más, no solamente lo que descubren de los textos bíblicos, sino la manera como lo expresan. Y eso da cuenta pues de que han venido pues avanzando. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Listo. Entonces sigue, ¿quién? María José. Dale pues, María José. Sí, profe. Ahí están viendo mi trabajo, sí. ¿O no? Ah, sí, creo que sí. Sí, Bueno, yo estudié para este estudio de términos. Hice el estudio del término redención o redimir. En este caso, en hebreo, utilicé el libro de Ruth. Fue muy interesante porque fue un reto para mí. Nunca había visto así el término de redención, sino que uno siempre lo ve desde la cosmovisión, ¿no? Pero fue bastante interesante cómo se desplegaba este término en el libro de Ruth. Y aquí pasa algo curioso, y es que dentro de la historia, y creo que la mayoría lo conocemos, es que pues Noemi queda sin sus hijos, Ruth queda sin su esposo y Ruth decide volver a la tierra de Noemí, con Noemí, serle fiel a ella, quedarse con ella. Pero en medio de esto pasa un proceso interesante, y es que un pariente cercano de Noemí le deja pues recoger las espigas de su viña y no sé qué, pero algo interesante es que Noemí hace como un pequeño plan para que Ruth pueda ser redimida por vos, que es el pariente cercano, y asimismo Ruth sería redimida. Y yo decía, ¿cómo así que redimida? Y mi papá tenía una Biblia de estudio que me regaló cuando empecé la carrera, y esa Biblia tiene como bastante significación a los términos. Entonces yo iba leyendo como esos complementos que la Biblia le da a los pasajes bíblicos, y entendía que esta forma de redimir era algo que en el Antiguo Testamento era como una ley que había en Moisés, que Dios le había dado a Moisés, de redimir a los parientes más cercanos. Hay diferentes formas, hay digamos con la vivienda a aquellos que pierden sus viviendas por falta de economía, por pobreza, pero en este caso era la forma de restaurar o de redimir a Noemí y a Ruth por medio de emparentarse con un pariente cercano, que en este caso era vos, pero había otro pariente más cercano que debía redimirles o restaurarles, o como venir a quitar esa aflicción y esa angustia que sabemos que en el tiempo antiguo para estas mujeres que quedaban viudas o todo esto era muy fuerte, digamos, Noemí sin hijos, totalmente sola, la carga cultural, social era muy fuerte sobre ellas, ya era como sin esperanza la vida. Y cuando viene este hombre, bueno, por medio del plan de Noemí, de que Ruth se acerque a él a redimirlas, es como cambiarles la vida nuevamente por medio de la redención o del acto de redimir.
Y aquí yo encontré pues varias como formas de del mismo verbo. En el primero es redimirnos, redimirá, que es como se va haciendo el desenlace de la historia. En este caso es redimiere, que le dice, vos le dice a Ruth, que es el pariente cercano, tú tienes un pariente, Noemí tiene un pariente más cercano. Él es el que debería redimirles. Pero si él no te redimiere, como vemos ahí, pues entonces yo te redimiré. Y ahí se va desenlazando algo muy interesante, redímate, redímate, pero algo importante aquí, que digamos no lo utilizaba desde hace rato que en hebreo habíamos visto el logos cálogos, es que tú vas viendo, digamos, este redímate se usa en tercera persona de forma singular y sobre quién recae la acción, entonces donde vos está mencionándole a Noemí que si su pariente más cercano puede restaurarle de acuerdo a la ley de Moisés, así se ha hecho, que le redima. Entonces, en este caso, en este Antiguo Testamento, tuve una experiencia bastante interesante con el término de redención o de redimir, porque nunca lo había visto así. Digamos que no era, estaba muy familiarizada con la historia de Ruth. Cuando leí la Biblia en un año sí la leí, pero no fue como de esa forma de ven, detengámonos a estudiar los términos. Y en este punto sí pude encontrar eso, las diferentes formas del mismo término en, pues, en tantas veces en un solo libro de la Biblia, porque está 20 veces. Y también las diferentes formas, redímate, redimiere. Aquí vemos redimir, redimiere, redimir. Hay uno que redimire, redimiere, pero es que hay uno. Redima también, redima, redimiere. Entonces, como que todo el tiempo el énfasis es en esto, de que por medio de la ley de Moisés, bueno, se haga caso a la ley de Moisés, entonces viene vos delante de este pariente más cercano de Noemí y Ruth y les dice, bueno, si usted desea redimir, redima, pero si no quiere redimir, no redima y me dice a mí para que yo pueda redimir. Porque el siguiente, luego este pariente más cercano era vos, entonces termina vos redimiendo porque este hombre pues no acepta el hecho de redimir. Y todo esto para entender este término que la redención va más allá de cómo nosotros como hijos de Dios lo vemos, ¿no? De que el Señor me redimió de mis pecados y todo esto como normalmente lo usamos, sino que este término también desde el Antiguo Testamento tenía una significación completamente distinta y desde la ley y no tanto desde lo místico o lo espiritual, sino que desde la ley ya era un trato, era un contrato, entonces ellos hablaron con testigos, entonces tú decides redimirla, no puedo hacerlo, entonces yo la redimiré. Y efectivamente así se hizo, entonces con testigos quedó que vos iba a redimirlas. Y es muy interesante esto, la verdad, muy, muy interesante. Allí pude encontrar como la acción, que era lo que el profe me decía, entonces digamos verbo vocal imperfecto en primera persona singular y este término se usa como la acción de respuesta, a veces era de respuesta, a veces era que la persona, el pariente cercano le estaba respondiendo a vos, otras veces era que vos le estaba contando a Ruth o a Noemí, pero como entre todos ellos esta ley es conocida, ¿no? El hecho de redimir, de que lo único que puede salvarnos, que pensaban Noemí y Ruth, era que seamos redimidas por uno de nuestros parientes cercanos. Y lo que pensaban ellos era, ¿quién va a redimir? ¿Cómo lo va a hacer? Y esto está dentro de la ley de Moisés y se hace así, así, así. Entonces, me pareció muy interesante eso. Y en el, y en el estudio del término en griego, que también es redimir o redención, según lo que hablamos con el profe, lo hice en Apocalipsis desde la perspectiva juanina y acá encontré algo interesante y es que la palabra es agorazo, pero si miro en el logos calogos, la mayoría de veces aparece como aquí, redimido, sí, pero en otras partes aparece como comprar. Digamos, había un caso bien difícil y era que dentro de todas estas visiones que tenía Juan, por la marca de la bestia, habían personas que si no tenían esta marca no podían comprar. Y asimismo aparecía este término.
Agorasai, agorazo. Así mismo aparece comprar o redimir, comprar o redimir. Entonces vemos que es totalmente diferente la connotación de este término del Antiguo al Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una parte donde sí se habla de redimidos, de quienes son redimidos, y se usa este término con una pequeña conjugación, verbo perfecto, pasivo, participio, nominativo, pero es el mismo agorazo, es la misma raíz y habla sobre la visión del apóstol Juan de los 144.000 que cantaban este cántico nuevo que los demás no entendían y no podían cantar, pero que habían sido redimidos por Dios, que eran parte del propósito de Dios y que ahora estaban con Dios. Entonces, el Nuevo Testamento tiene estas dos cosas, ¿no? Tiene el redimidos como los redimidos por Dios, lo que conocemos, la redención que nos da la eternidad al lado del Padre y pues toda esta adoración y alabanza, exaltación que esto conlleva, pero también el término redimido como comprar, como directamente esto de se puede o no se puede comprar. Había una parte donde decía que cuando se llama en la visión a Babilonia la ramera, la gente, los mercaderes empiezan a sufrir porque nadie les compraba y aparece este término agorazo, que ya la ciudad estaba desolada, destruida, nadie compraba y aparece este término de agorazo, comprar. Entonces, sí, claro, hay una diferencia inmensa entre cómo se veía en la ley de Moisés la redención o el contrato de redimir, a cómo se ve en comprar o también el ser redimido, pero ya desde la perspectiva espiritual, desde nuestra realidad espiritual, que era lo que el apóstol Juan atinaba, ¿no? Con sus visiones y con todo lo que el Señor le habló para poder luego nosotros tener este libro. Entonces, sí, profe, yo creo que esta es como la perspectiva más o menos que tengo del término. Me pareció muy interesante, creo que si uno hace esto, ush, o sea, ya tiene un espectro mucho más grande para poder explicar, para poder hablar, para decir, no, es que esto de esta forma se puede entender. Y digamos que sí me chocó un poco la forma en la que se cambiaba como el significado del término, pero me pareció muy interesante porque también se puede hablar de muchas cosas y del mismo término y puede llegar a muchas personas. Bien, Entonces, eso sería. bueno, muy bien, muy bien. Y muy interesante, fíjense como un término como este en Apocalipsis tiene dos usos, como nos decía María José. Cuando se refiere a los creyentes, el término se traduce como redimidos. Y cuando el término se está utilizando del lado de la bestia, es comprar. Esa misma palabra. De hecho, ¿qué es redimir? Es comprar, ¿no? ¿Qué es la redención? Es comprar para rescatar. Rescatar de la pobreza, rescatar de la hambruna, rescatar de a una persona que socialmente va a quedar muy, muy mal frente a la sociedad. Es comprar para salvar, es comprar para restituir a alguien, ¿no? Y como dice María José, eso había un contrato, eso era legal, eso no se podía luego zafarse uno de eso. Y tenía que cumplir con las especificaciones que implicaba el redimir a alguien, el comprar a alguien, porque era comprarle la deuda, comprarle la ofensa, comprarle aquello que esa persona le hacía falta. Y por eso luego eso va a ser aplicado a nosotros como creyentes, ¿no? Cristo nos ha comprado para sí. Eso es redimir. Nos ha rescatado, nos ha restituido, ¿cierto? Pero en Apocalipsis, cuando se trata de la bestia, es solo comprar. Es una cosa mercantilista. Es una cosa utilitarista. La bestia no redime. La bestia hace comprar, manda comprar. Entonces, instrumentaliza a la gente. Entonces, uno ve cómo los autores bíblicos también pueden utilizar un mismo término y darle, como decía María José, la carga semántica de ese término es distinto dependiendo del énfasis que quiere hacer el autor. Allá en Apocalipsis, Juan juega con el término para mostrar un contraste también entre, entre dos formas de comprar. Cristo compró para salvar, la bestia compra para esclavizar, ¿no? Y eso es bien interesante. Bueno, muy bien. A ver, quién sigue aquí entonces en el chat? Sigue Doris, y luego Sara y Jamie.
Listo, profe. Bueno, buenas noches. Yo estoy trabajando con el sustantivo amor, no el verbo, sino el sustantivo exclusivamente. Trabajé en los libros de Proverbios y Salmos en el Antiguo Testamento, aparece como ajá, y como ágape en el Nuevo Testamento en los escritos juánicos. Entonces, es interesante, después de darle muchas vueltas y revisar muchísimos versículos donde la Septuaginta lo muestra, el, como ágape lo traduce la Septuaginta. Por ejemplo, Cantares es el libro que tiene más esta palabra, y lo presenta 11 veces, pero le da una connotación totalmente diferente a como lo presenta acá, que es la intención que yo quería mostrar de el amor como fraternidad, como amistad, ese afecto entre personas y no ese amor de pareja o amor pasional, que se ve en Cantares y se vería en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Corintios. Por eso no tomé ninguno de esos dos, me fui por la otra, por el otro, digamos, enfoque de ver la misma palabra, el mismo sustantivo, como compañerismo, como les decía. Entonces se muestra el único versículo que muestra es este primero, donde el término habla de una amada que debe ser suficiente para satisfacer al varón, pero es en el sentido de esa amistad, de esa relación así, aunque el pasaje en Proverbios 5, 19 y 20 hace referencia de la fuente de los varones que debe ser, que el hombre debe estar satisfecho con la mujer de su juventud, y ese lo conocemos. Los otros van más al compañerismo, a la relación que pueda haber, y que aunque se siga, yo puedo estar entregando amor a una persona, pero los otros no necesariamente me responden de la misma forma. Yo lo sinteticé así. El término en estos libros se orienta a mostrar una relación de fraternidad, amistad o afecto entre amigos. Su comparación con el odio muestra cómo el amor entre conocidos debe manifestarse a través de expresiones de fraternidad, respeto y perdón antes que de ofensas y oración por el otro. Todo el tiempo en los versículos se está mostrando eso. Hay un contraste entre los dos, pero se manifiesta, yo lo vi manifestado de esta forma, ¿no? Hace resaltar el amor. Eso me explicó muchísimos de los salmos, donde los salmos, hay muchos salmos donde se le adjudica a David que pide venganza a Dios, que sea algo así, toda esa situación. Y acá nos está planteando estos versículos que el amor debe superar todo eso. No nos debemos limitar a ese mostrar el odio, mostrar Dios, véngase de ellos porque me han hecho mal. No, ya no es ese amor así. Y más adelante en el Nuevo Testamento, entonces les decía, hay unos versículos de Juan, de Primera de Juan y dos de Apocalipsis, donde aparecen el mismo término haga. Igual, está mostrando el amor benévolo, el amor de la relación de amistad, ese afecto que se establece con el amigo y que es importante sostener. Lo sinteticé en que los escritos juánicos seleccionados muestran especial cuidado al presentar el término ágape en la relación entre los hermanos en la fe, relación de amor paternal, de fraternidad, de protección, de cuidado. Es el amor de Dios que nos ofrece como Padre, que está pendiente, que espera ser obedecido
y que sus hijos muestren ese mismo amor a los demás. En estos versículos y en otros también que se presentan en Juan, en varía el término amor, pero hace referencia a lo mismo. El Padre nos da su amor, nos hace sus hijos y Él lo que más espera es que nosotros demos ese amor a los demás, independiente que sea de la misma, casi de la misma calidad del amor de Dios para con nosotros, que nosotros lo entreguemos a los demás. Eso sería mi término amor, profe. Muy bien, muy bien. Es un término pues muy interesante, ¿no? Porque lo que veíamos que en el Antiguo Testamento y en la Septuaginta tiene más la idea de amor fraterno. Y así lo maneja la Septuaginta. Digamos que en el griego, antes del primer siglo, tenía como esa idea, podría ser, es un amor que es puro, que es especial, que es sincero. No tenía la idea ágape antes del primer siglo del amor de Dios, que nosotros ahora hablamos, amémonos con el amor ágape de Dios, sino que ágape era un amor especial, genuino, pero podía ser aplicado también entre las personas. Ya es en el Nuevo Testamento donde ese término que significaba un amarse de manera genuina es aplicado especialmente a Dios. Entonces se resignifica el término, ya se deja ese uso común, como nos decía Doris, y empieza a tener un uso particular. Es un amor genuino, es un amor fraterno, pero debe estar mediado por Dios. Sigue siendo genuino, debe ser desinteresado, debe valorar al otro, ¿cierto? Pero mediado por esa relación por Dios. Entonces también como el término fue evolucionando hasta que en el Nuevo Testamento fue resignificado, se le colocó esa connotación también divina a un término que siempre significó fue amor fraterno, como nos decía Doris, ¿no? Ese amor de hermandad, de fraternidad, pero que se usaba para hablar de una persona que quiere a sus amigos, a su prójimo, a sus vecinos, pero de manera genuina. No por interés, no por otra cosa. Eso era ágape, digamos, antes del primer siglo y luego siguió teniendo esa connotación, pero también con el toque que nosotros decimos del amor de Dios. Muy bien, muy interesante, muy chévere. Bueno, Sara, Profe, no sé si le puedo hacer el turno a la siguiente persona porque aquí mi computador se congeló y ya se está recuperando, se está levantando del bueno, lodo del bus. entonces, Jamie, Y profe, Sí, profe. Bueno, mi término es en griego, perdón, en hebreo emuná y en griego pistis. Bueno, en emuná, en Isaías y Jeremías, aquí hay algo muy significativo, pues, porque el término emuná tiene tres usos en en estos dos libros bíblicos que son del profeta Isaías y Jeremías. Por una parte, yo me voy a hacer un poquito al final. Eh, el término moná en los textos estudiados de Isaías y Jeremías se denota tres usos. Primero, que la fidelidad como esa cualidad de ser fiel a alguien o algo es fe. Eso me pareció muy bonito, pues es mirarla como, no sé si podría decir de esta forma, mirándola como aquí la usa el profeta Isaías en este sentido, y lo hace en mención de cómo hablar del Mesías. Entonces es muy apreciativo lo que se manifiesta en este uso que se le da. Por otro lado, también ya conjuntando estos dos, Isaías y Jeremías, estos dos profetas, el segundo
se veía, es como el fundamento, cimiento seguro en Yahvé. También tiene esa implicación de emuná. Entonces, esto también me parecía como que para mí muy nuevo, porque la verdad siempre se ve, bueno, desde la cosmovisión que a veces tenemos fe es esa forma de creer y ya, se queda ahí. Pero cuando el uso que le dan estos profetas permite ver cómo lo entendían ellos y también cómo lo estaban entendiendo sus comunidades. Y bueno, en estos dos profetas era una denuncia a que habían olvidado ese fundamento, ese cimiento. Y el tercer uso, que la verdad, tanto como una cualidad que implica ser honesto, como el hecho de hablar o de dar declaraciones verdaderas, mostrando palabras fiables, es decir, no diciendo mentiras ni apartado de lo que es el pronunciamiento de palabras, también es fe. Y me pareció muy notorio porque lo hizo Jeremías. Jeremías fue el que aún hablando de verdad como cualidad de ser honesto, también habló. Te congelaste, Jamie. Jamie, bueno, démosle un minutico. Entonces lo que estamos viendo, ¿no? Una cosa es como nosotros ya hemos cristianizado muchas expresiones y otra cosa cuando vemos cómo las entiende los autores bíblicos. Entonces, a veces eso nos permite apreciar mejor desde la lengua, desde el hebreo y desde el griego, lo que significa pues un término, ¿no? Eso me parece que es una cosa muy enriquecedora que ustedes están haciendo. Quedaste sonriente, Jamie. Bueno, démosle ahí un espaciecito a Jamie. Sara, ¿cómo vas? Creo que aquí como que me estoy viendo doble. Yo no sé. Aquí hay una de mí o solamente. Oh, Una, ok. una, una, Ah, una. listo. Listo, profe, ya. Si quieres, dale. Entonces, aquí ya está cargando. A ver, ahora sí. Bueno, quisiera mostrar cómo. Ay, no, a ver, ya. Es que no sé, no sé por qué no me está dejando. Y si apagas Ahí. la cámara, Bueno, la voy a apagar por cuidarme. Para que no me pase lo de la compañera. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, Sí. Ah, listo. Bueno, quisiera mostrarles como la siguiente parte que estuve completando. Y es que ya, o sea, 6.6 es un verso muy importante para complementar lo que mostré anteriormente acerca de lo que dijo el Señor Jesús en Mateo. Y aquí el término es Gesed. En Oseas 6.6, Dios dice que Él no quiere sacrificio sino misericordia y quiere conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. El Gesed es presentado como el deseo de Dios por sobre los sacrificios que ordenaba la ley de Dios, o sea, Él mismo en el Pentateuco o en la Torá, acerca de los sacrificios, de la manera en la que se hacían, etcétera. Entonces, a mí me impresiona mucho esto porque para los judíos de la época era muy importante como tener esa identidad religiosa de la ley, pero digamos que uno a veces se llega a aferrar tanto a la religiosidad que deja a un lado lo que es el gesed, que pues en nosotros sería misericordia, pero intenté aquí como desligarlo un poco. Y en este caso de Oseas 6.6
se muestra el Gesed como superior a los sacrificios, según lo que Dios desea principalmente. Es decir, Dios primero quiere o principalmente quiere es el Gesed de su pueblo. Ya en Oseas 10:12 dice algo así como que siembren con justicia y segarán misericordia. Entonces, el Gesed se presenta como el fruto de Letzedakah, que en este caso el pueblo necesita sembrar Letzedakah para encontrar el Gesed de parte de Dios. De esta manera se presenta el Gesed como algo bueno que se cosecha de una correcta relación con Dios, ¿sí? Porque la justicia y la misericordia o el Gesed y el Letzedakah están relacionadas entre sí. Entonces es como una cuestión de siembra y de cosecha. Y la cosecha es el Gesed. Y pues una buena cosecha. Es una cosecha, digamos, tiene esa característica de que se presenta como algo bueno. Y eso bueno viene por relacionarse con Dios de la manera correcta. Ya en Oseas 12:6 se presenta al Gesed como la manera de volverse a Dios. O en otras palabras, es una muestra de que uno en verdad tiene la intención de agradar a Dios. Es, en otras palabras, es una muestra de arrepentimiento, mostrar el Gesed, el practicarlo, el uno darle la importancia al Gesed. Ya en Jonás es otro autor, otro libro, otra situación, otro contexto. Y aquí se me hizo, digamos, un poquito raro porque no lo había estudiado, entonces uno descubre cositas. Aquí Jonás presenta a Gesed como lo que abandonan aquellas personas que practican, bueno, ese vanidades huecas lo saqué de Logos Calogos, lo que practican vanidades huecas en su vida, o sea, los que no tienen a Dios. Y esto me llama la atención porque este versículo está dentro de la oración que hace Job en el vientre del pez. En otras traducciones en español aparece estas vanidades huecas como si fueran ídolos, la gente que adora a los ídolos. Pero viendo lo que significa vanidades, pues no sé, de pronto complementando un poquito lo que dice Proverbios, aunque creo que me estoy yendo muy lejos, la verdad. Digamos, me estoy siendo un poquito atrevida en eso, pero vanidades es como cosas que pasan, o sea, cosas que un día se acabarán, cosas que el tiempo se las lleva. Entonces, Jonás está diciendo que las personas que, que practican esas vanidades no tienen gesed y no lo relaciona con Dios. O sea, es algo personal, es algo que cada persona parece ser tiene dentro de sí, pero que esas personas que practican malas vanidades lo abandonan o ya no lo tienen en su vida, no le dan la importancia. Pero por otro lado, ya Jonás, ya más adelante en el capítulo 4, verso 2, se presenta al Gesed como una abundante característica de Dios que él muestra hacia aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y, y Dios practica ese Gesed cuando él ve el dolor de la desgracia ajena. O sea, ya se relaciona con una característica meramente de Dios en este versículo, porque a Jonás no le gustó eso. O sea, Jonás no le gusta que Dios sea misericordioso con aquellos que se arrepienten de sus pecados. Pero ahí lo muestra como Dios es. Dios practica Gesed. Y no solamente eso, sino que es una característica abundante en Dios. O sea, de las cosas, de la manera en la que uno reconoce a Dios, o Jonás reconoce a Dios, es como el misericordioso, el compasivo. Y ya vemos aquí en la síntesis de que por un lado en Oseas se muestra de diferentes sentidos este término, que es visto como, bueno, lo puse aquí, lo relaciona con Dios de la siguiente manera. Es el lazo que une a su pueblo con él, es una cualidad necesaria para agradarle. El que no se practique el gesed genera su enojo, perdón. Es superior a los sacrificios de la ley que él mismo dio y es un buen fruto que se cosecha de la correcta relación con él. Pero aquí en Jonás vemos algo diferente. Vemos que es una cualidad personal
que es contraria a las vanidades de la vida y que pues sí es una característica de Dios que practica con abundancia hacia los que se arrepienten de sus pecados. Lo que dice Jonás no lo dice en Oseas. O sea, sí dice otras cosas, pero no como que los que se arrepienten de sus pecados, como sí lo menciona el versículo. Y ya más abajo, pues ya les había mostrado lo de Mateo, pero aquí vamos para Lucas. Bueno, me falta la verdad, tengo que ser sincera, me faltan aquí los últimos dos versículos y la síntesis, elaborarla mejor. Pero aquí los últimos tres que logré hacer están en Lucas capítulo 1. De hecho, los que faltan todos están en el capítulo 1. Pero aquí esos versículos son parte de una oración que hace María cuando visita a su prima Elizabeth, que Elizabeth le dice que el bebé se sacudió cuando ella llegó. Entonces María hace una oración diciendo, como dando gracias a Dios. Y el término Gesed en el versículo 50 se presenta como una característica que Dios prolonga de generación en generación de aquellas personas que le temen o que lo honran. Es decir, es hereditaria de la persona temerosa de Dios. Y ya pues hablando de la que dijo esto, pues habla de que le permitió concebir a Jesús, de que pues Dios tuvo misericordia de ella y la misericordia de Dios se extendió hacia Jesús también. ¿Sí? Es hereditaria. Y eso me llama la atención porque en Oseas no lo menciona. No menciona la generación de generación en generación. Por otro lado tenemos a Lucas 1:54, que aquí ya da como un poquito más claridad con respecto al término que nosotros entendemos por misericordia, porque el eleo se relaciona con el socorro de Dios a Israel y su promesa de ayudarlo. Este es el motivo por el cual Dios recuerda su eleos hacia Israel, porque eso básicamente dice el versículo, que Dios recuerda el eleos. Dios lo recuerda, bueno, el eleos hacia Israel y es relacionado con el socorro y la ayuda de Dios. Sí, está un poquito más cerca a lo que nosotros sabemos que es misericordia. Por otro lado, el término eleos en el versículo 58 se presenta como una característica que Dios engrandece sobre una persona. Sí, tiene que ver con la abundancia que ya habló, pues, Oseas. Es motivo de alegría para los demás. Y que me falta como complementarlo un poquito más, pero básicamente se ha engrandecido sobre mí, o más bien, ha engrandecido sobre ella su misericordia, o su veleos, más bien, su veleos. Entonces, sí, profe, es eso. Me llama la atención que estos de Lucas fueron escritos como en prosa, como si fueran un poema. Y aquí abajo también. Bueno, los que me faltan hacen parte de una profecía de Zacarías sobre Juan el Bautista. Y también está escrita en prosa, como si fuera un poema. Eso me pareció bonito, profe. Ujú. Y sería Muy eso. bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, esta expresión es muy, 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 muy importante y tiene una carga teológica muy grande en el Antiguo Testamento porque habla eh, no solamente, bueno, lo que tú decías, se tradujo como misericordia, pero realmente tiene una carga semántica. Bueno, tú lo vas a mirar con los autores, pero como tú dices, tiene la cualidad, es una cualidad de Dios. Es una cualidad de Dios, Dios siempre saliendo al rescate, al socorro, Dios siempre en favor de. También se traduce como amor, que ese también se traduce como amor, el amor de Dios. Pero eso es muy importante porque este amor de Dios no es permisivo, no es amar que te amo tanto que no me importa lo que haces, sino que Gesed es te amo tanto, pero mi amor es tan mío que te va a transformar y te va a generar una respuesta, ese amor, ¿no? Entonces, más adelante cuando miremos qué te aportan los autores, vamos a ver. Por eso en el Nuevo Testamento, y varios de ustedes les pasa lo mismo, los términos en griego, aunque en griego tienen una connotación o una significancia, ustedes lo van a ver luego, una carga semántica, pareciera que tienen la misma carga del hebreo. Aunque se dice en griego, arrastran
la carga semántica de la palabra en hebreo. Eso es lo que se llama un hebraísmo. Yo estoy diciendo una palabra en otro idioma, pero estoy pensando en mi lengua materna. La estoy cargando con la carga de mi lengua materna. Entonces pasa con muchos términos en el Nuevo Testamento y por eso es importante verlos también primero desde el Antiguo para ver cómo se entendía ese término y luego cómo es que funciona el Nuevo y uno dice, uy, son como iguales, tienen la misma carga, claro, porque esa palabra en griego generalmente está cargada semánticamente con las implicaciones del término en hebreo. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, sigue Don Henry. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, profe, ahí me está viendo la... Sí, te estamos viendo. Sí, sí, te estamos viendo. Gracias. Bueno, profe, el ejercicio me ha parecido muy interesante. De hecho, el término que estuve estudiando, la verdad, me sorprendió porque yo tenía una connotación totalmente diferente. El término que estaba estudiando es la palabra salvación. Pues, siendo sincero, siempre lo había visto desde el punto de vista espiritual, pero haciendo el ejercicio me doy cuenta que tiene varios matices, varias connotaciones. Entonces, muy interesante el aprendizaje que he tenido al hacer este ejercicio, pues la verdad me ha sorprendido. Bueno, estuve haciendo el ejercicio con la palabra salvación, como les mencionaba, que en hebreo va a ser Yashá o Yeshua. Por ejemplo, estuve trabajando citas como Isaías 2:2. Aquí, por ejemplo, Yeshua significa que se puede vivir sin miedo, que Dios es su fuerza, su protector y que es la razón de su alegría. Entonces, como les decía ahorita, pues digamos que aquí esta palabra, la connotación, perdón, es una connotación más en protección a algo personal, que como de pronto yo lo había dimensionado que era algo como espiritual, porque siempre la verdad lo había visto así. Refleja, por ejemplo, aquí esa alegría de poder colocar esa confianza en Dios. Por ejemplo, Isaías 25:9, aquí Yeshua refleja esa celebración por la espera cumplida en Dios, es decir, al depositar esa confianza en Dios, hay esa satisfacción porque se entiende y se cree que Dios es ese refugio. Otra cita, por ejemplo, Isaías 26:1. Aquí Yeshua se usa para describir esa protección y fortaleza que Dios ofrece. Es decir, Yeshua es comparada con murallas que resguardan la ciudad. Y podríamos aquí resumir que Yeshua aquí significa seguridad y refugio divino, por lo tanto, representa esa protección constante y confiable de Dios para su pueblo. Entonces, aquí lo que yo puedo evidenciar es que en el Antiguo Testamento ese Yeshua era algo más tangible, más vivible, más del día a día, a Así es. diferencia de quizá como ahorita lo manejamos nosotros, que cuando hablamos de salvación siempre lo estamos viendo como allá en la eternidad, como algo después de la muerte, en fin. Para ellos era algo del día a día, para ellos era algo que vivían, a raíz de que vivían en conflictos, en guerras, entonces era como la vivencia de ellos. Bueno, quisiera saltar luego al Nuevo Testamento, pude también trabajar algunas citas, también tiene una connotación diferente del antiguo al nuevo. Por ejemplo, Lucas capítulo 2 versículo 3
Aquí ya es la palabra sotería, y en Lucas 2:30 se refiere a Jesús, a quien Simeón reconoce como el Salvador. Aquí llama la atención que esta sotería em, ya está materializada, ya está encarnada, ya no es una promesa, ya no es un plan, ya no es algo, un futuro eterno, sino que ya aquí es en una persona, en este caso, encarnado en el Señor Jesucristo. Entonces, pues también aquí me llamó la atención que aquí es esa misma palabra, pero ya materializada en el Señor Jesucristo. Muy interesante. Lucas 3:6, por ejemplo, aquí sotería se refiere a la manifestación de la salvación de Dios. Eh, y aquí es una salvación que es visible para todos. Es decir, ya dejó de confinarse esta sotería solo a los judíos y se hace apertura, se hace universalidad de esa sotería a todas las generaciones. Entonces también llama la atención que aquí se hace apertura a otras etnias, a otros pueblos. Eh, Hechos 28:28. Aquí, por ejemplo, sotería se refiere al mensaje de Dios enviado a las naciones. Aquí sotería se extiende más allá de Israel, ¿sí? Trasciende esa frontera del pueblo de Dios. Y por último, Efesios 6:17. Aquí sotería se simboliza como un casco. Bueno, ahí se menciona el yelmo de la salvación. Entonces, aquí sotería se simboliza como un casco representando una protección espiritual. Entonces, aquí sotería más bien tiene una carga semántica de seguridad espiritual y confianza en la victoria final que Dios nos promete. Entonces, lo que puedo evidenciar es que en el Nuevo Testamento, esta palabra sotería ya de pronto sí se utiliza un poco más en el sentido espiritual, un poco más en aquello después de la muerte, es lo que yo puedo evidenciar de acuerdo a los autores que estuve trabajando. Pero pues, en lo personal, me pareció muy interesante el ejercicio porque de alguna u otra forma pues pude resignificar este concepto de salvación. Entonces, pues me parece interesante, profe. Muy bien, Henry, excelente, excelente, muy bien. Como tú dices, eso nos ayuda también a ampliar la idea de la salvación. Mm, La salvación también es algo que vivimos aquí, hay unos efectos de la salvación aquí, protección, seguridad, confianza, em, restitución, vivir bien acá y no solamente como pensar en la salvación como ir al cielo y que ya todo va a estar bien. Hay una connotación de la salvación que también es un bienestar que se vive acá, ¿no? En lo tangible, como tú decías, es una cosa más tangible que otros pueden ver, que yo puedo también palpar. Pues a veces nos falta también ese aspecto de la salvación, ¿no? Por eso también tú decías en el Nuevo Testamento, uno lo ve en Jesús. Él vino a salvar y ¿qué hacía? Sanar enfermos, em, hacer cosas para las personas, pero cosas tangibles del día a día de la cotidianidad, mm. porque esa también es la salvación. Ujú. Muy bien, excelente, eso es muy bien. Y vamos ahora con Josué. Jamie todavía está por ahí. ¿Cómo nos fue, Jamie? ¿Todavía estás? Bueno, sale un tiempito de Jamie. Dale entonces, Josué. Bueno, pues yo escogí el término Kodesh en el libro de Jeremías. Creo que es, es muy, para mí fue muy sorprendente ver un término que que es común en en el otro tomo, que sería el segundo, el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento
pues se ve como se usa este término que es como un adjetivo para describir a un lugar o a un grupo de personas, ¿no? Entonces, en este caso, el término Kodesh es en Jeremías, la mayoría, en la mayoría de las citas, pues se usaba como como sustantivo para referirse a a un pueblo, ¿no? A un lugar. Pero en términos en general, Kodesh, pues es sustantivo, pero cuando uno empieza a revisar según en el contexto en que se está usando, ya cambia su sentido, cambia un poquito. Porque, o sea, no va a ser como un nombre propio, sino como algo que describe a otra cosa, así por decir, ¿no? Eh, pues creo que, o sea, como sabemos, el adjetivo es lo que se le acompaña al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, hombre malo, hombre bueno, más o menos se haría así. Entonces, lo mismo pasa en el texto, ¿no? En este caso, pues el sustantivo Kodesh se le está aplicando al, a un pueblo que es apartado para Dios, o sea, es apartado para para ser como el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa y creo que, o sea, cuando uno empieza a ver esto, pues yo empezaba como a decir, a veces uno solamente lo ve como así por encima nada más y cree que todo tiene el mismo significado. Por ejemplo, en término Kodesh, pues si uno busca en el texto y le da clic en cada texto, le va en el cuadrito o en algún lado, le va a decir es sustantivo, significa tal cosa, solamente se usa, pero como decía anteriormente, según en las citas, en el contexto, se está usando para referirse a Dios, para referirse al pueblo, a algo o una cosa consagrado, una cosa apartado para ser de alguien, para ser de una divinidad. Entonces, ahí empieza como uno a identificar que la palabra Kodesh, pues no va a ser lo mismo, no se le va a aplicar a un solo personaje o a un solo lugar o a una sola cosa, ¿no? Entonces, en cada versículo, pues veía que en el primero, pues se refería al pueblo de Dios, ¿no? Pueblo escogido de Dios, ¿no? Que ha sido apartado solo para él, no para otros. De hecho, esto es lo que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿no? En el segundo, pues estuve viendo que, o sea, se refería más como las palabras que Dios está usando eh, y el profeta dice, ¿no? Que mira que yo me siento así, muy debilitado, solo por las palabras de Dios, porque porque las palabras de Dios es Kodesh, ¿no? Es consagrado. Eh, eso creo que me confundí. Eh, Creo que decía más adelante, que en este caso era como haciendo referencia sobre algo consagrado que no, que algunos, que el pueblo de Judá o sea, para librarse del castigo que Dios les iba a dar, ellos querían darle a Dios algo consagrado, algo apartado solo para Él, pero Dios les dice, no, esto no los va a salvar del castigo, ¿no? Entonces eh, uno empieza como a decir que no solamente, o sea, en este caso, pues no se refería en sí en las cosas de Dios, sino, o sea, en ¿cómo es que es? En los atributos de Dios. Más bien se hacía referencia a lo que el pueblo estaba preparando para entregarle a Dios, ¿no?
para, por su pecado, ¿no? Para librarse del castigo de Dios, ¿no? Entonces, eso es como el término que estaba revisando. La verdad, era un poco difícil para mí porque a veces en el español, pues el término en sí cuando se usa casi no lo comprendo. O sea, ¿por qué se está usando? O sea, cómo es posible el término? Es que este término se esté usando en este lugar, ¿no? Entonces, trataba de como entenderlo lo mejor que podía, pero, o sea, de eso es lo que se refería. O sea, en sí, en estas citas de Jeremías, se le aplicaba, se le estaba aplicando a Dios o al pueblo o a una cosa consagrada para una divinidad, ¿no? Entonces, eso es como más o menos lo que encontré. Bien, Y bien. también un lugar que en ciertas, en este versículo, pues está hablando del lugar lugar, la morada de Dios, donde está donde está nuestro el Señor Jesucristo y el Padre que en otras palabras sería en el cielo, ¿no? Entonces se refería a un lugar, describe el lugar. Pues no sé si estaba mal, pero yo lo puse como en este caso, pues como un término, como lo entendía, porque estaba describiendo a un lugar. Sí, claro. Mm, Entonces, eso es lo que hice en este caso. Y también hay un lugar, otro que era como en el lugar terrenal, ya aquí en la tierra, describiendo a un lugar que en este caso, en este cita a Jerusalén, ¿no? Como, como un lugar consagrado por Dios, ¿no? O elegido por Dios, ¿no? Entonces, eso es como en el Antiguo Testamento. Y al principio, como les decía, profe, yo estaba investigando, estaba revisando otro término que no era hagios, estaba revisando agapetos, pero me di cuenta que no era porque Qué, se me decía qué bueno, raro. qué bueno. Claro, claro. Entonces, Pero muy bien, muy bien. O sea, y, y ya como en el Nuevo Testamento, pues la mayoría de las citas que encontré, pues las que cambié, el apóstol Pablo usaba más como el adjetivo para describir a un grupo de personas que están siendo separados de un grupo pagano y han sido llamados a ser parte de un grupo hagios, ¿no? Y, y después también en Filipenses, pues yo escogí el Filipense porque estaba como tratando de diferenciar algunos, o sea, de diferenciar según el versículo, pero me di cuenta que se estaba usando en el mismo, como en el mismo contexto. O sea, Pablo estaba ok, hablando ok. sobre el pueblo como tal y, y también pues un grupo de personas que en este caso sería a los apóstoles y a los profetas. De algo que Dios no hizo anteriormente, pero revela sobre el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo a este grupo de, de personas que sería apóstoles y profetas hagios, ¿no? Entonces eso es como lo que encontré. Y el último, pues hablaba sobre, también otra vez habla sobre el pueblo que está, que debe de ser o debe de pertenecer a un grupo hagios, porque, pa- porque pertenecer a otro grupo no les conviene. Entonces, Ujú. nuevamente lo está describiendo el apóstol Pablo, describe, mira que las cualidades que debe tener un pueblo hagios es esto, y no deben de hacer esto, y, y tampoco se debe de tocar ni hablar de estos temas, ¿no? Entonces, es, es muy sorprendente ver cómo, o sea, cómo cambia. Claro, En Antiguo Testamento se usa el Kodesh como sustantivo, en ciertos contextos se usa como adjetivo para describir a un grupo de personas, a un grupo, a un pueblo, y en este caso
el Nuevo Testamento se usa como a todo, casi la mayoría se usa como adjetivo para, entonces, eso es más o menos lo que dice el profe. muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pudieron ver, oír y apreciar, el ejercicio pues tiene varias recompensas. Y escuchar a los compañeros pues también uno aprende los otros términos, ¿cierto? Eso también es muy importante. Bueno, ahora viene la segunda etapa, que es eso que ustedes encontraron, vamos a ver cómo lo confrontan con los autores, a ver si los autores están de acuerdo con ustedes o ustedes con los autores, o de pronto los autores les ayudan como a delimitar un poco más. De pronto uno se fue muy allá, resulta que pues no era tan allá. O de qué manera complementan. Ay, mire, yo pensaba esto y los autores dicen que también, pero un poquito más. Entonces nos va a complementar, los autores nos van a complementar para seguir estudiando y apreciando mucho más el término, ¿no? Entonces esa es la otra fase que como vimos el lunes, la idea es que ahora consulten 3 autores para el antiguo, 3 autores para el nuevo, un diccionario, un comentario exegético o cultural y un comentario teológico, a ver qué encuentran de la palabra o de los versículos donde están esas palabras y que les arroja algo de luz para el término que ustedes están estudiando. Eso ya será para dentro de 2, 3 semanas, que es el trabajo final. Bueno, Jamie y Doris. Profe, quería preguntar hasta dónde escucharon mi intervención. Qué pena, me está fallando la conexión. Creo que alcanzamos todo lo que fue el antiguo. Ok. No sé si me permite, profe, compartir la parte de Piscis en el Nuevo Testamento. Sí, tú estabas mencionando algo de Pistis, sí. Pero entonces, Doris, como de una vez, y con lo que tú nos compartes, y con eso cerraríamos. Profe, con respecto a lo que estás diciendo de los comentarios, he tenido un problema. Y es que los versículos que necesito en ninguno de porque lo que tú nos ofreciste es muy interesante, pero hay partes que están cortadas y donde está cortado es donde las porciones que necesito. Entonces estoy ahí así. Y hay uno de esos comentarios que no me abrió, no supe por qué, el comentario exegético y explicativo de la Biblia, el segundo que nos diste, de Jamieson y Brown, algo así. No Sí, me, no lo pude abrir, como a ver si ese de pronto estoy buscando en otros libros y en otras cosas, porque realmente sí, puede ser que no también si consigo ustedes aquí. si tienen acceso a otros libros, pero por favor que sea por lo menos un diccionario, un comentario Entonces, exegético y uno teológico. Y digamos, puedes también mirar de pronto no ese versículo, pero otros versículos similares de la misma categoría o cercanos, a ver si en los comentarios está y te puede ayudar. Voy a darte bueno, una idea. bueno, señor, gracias. Excelente, bueno, muy bien. Bueno, entonces, Jamie, termínanos de compartir pistis en el Nuevo Testamento y con eso vamos a cerrar la noche de hoy. Micrófono, estás muteada. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, Bueno, mi término en griego es Piscis, he estudiado en los evangelios sinópticos. Entonces, bueno, aquí en los evangelios sinópticos hay como una centralidad en el término, en el sentido que se le da, pues tiene que ver con una fuerte confianza en Jesús. Las implicaciones de esa fuerte confianza en algunos casos es para sanidad,
Allí hay el término de salvación, entendiéndose lo que se explicaba, me explicó la clase pasada, de salvación como esa liberación también de las condiciones en las cuales vivían las personas. Y también se manifiesta esa fuerte confianza no solo para sanidad, sino también como en el caso de, permítanme aquí, en el caso de Lucas 8:25, donde se describe la mujer que con el perfume allí en la casa de Simón, entonces se muestra como más que una confianza como yo la entendía desde el punto de vista de entrega y como que una adoración más pública. Y me pareció bonita esta parte porque no se hace en términos de confianza en la sanidad. eh, y también caso, no, perdón, el de Lucas 8:25 no es de la mujer, él es el anterior, es de Lucas 7:50. Y el de Lucas 8:25 hace forma para estar seguros en la autoridad de Jesús sobre lo creado. Y esto es también significativo, es decir, una fuerte confianza en Jesús eh, para, para creer en lo que, si se puede usar el término creer, esa fuerte confianza en Jesús como la autoridad que él tiene sobre lo creado. Aquí está hablando sobre la tempestad, cuando se levanta la tempestad y Jesús le hace como que esa observación de a dónde está su piscis. Entonces como que como en la autoridad que tiene. Y el que más como que me llenó mucho fue la parte donde Jesús en el Lucas 22:32 que habla acerca de cuando le dice a Pedro que lo iba a negar y le dice que él estaba pidiendo para que su pistis no fuese como que movida. Entonces me llevaba a meditar sobre eso, esa enseñanza que Jesús también le daba a sus discípulos y en este caso a Pedro para que se sostuviera. Entonces esa fuerte confianza tiene muchas implicaciones, no solamente para sanidad, también se expresa en adoración, para tener como que activa esas enseñanzas y lo bonito que esta acción de confianza proporciona a la vida eh, ser libre. También había una cláusula que, profe, no sé, ahí sí le pregunto, si es válido colocar el caso de que en la mayoría de los textos, no en todos, pero sí más en los que Lucas menciona, había la cláusula de ve en paz. Si no me equivoco, es el término. Ay, perdón, ahorita no lo tengo, pero en griego, pero sí tenía como esa cláusula allí al final de cada texto. No sé si entra como en esa conexión del texto, pero me pareció muy Puede bonito ser, poder, puede ser ¿sí? como el efecto de esa pistis es la Eirene, la paz. Sí. Ah, Irene. Ay, sí, profe. Bueno, ay, compañeros, esto me pareció muy bonito. Pues a mí me llenó como de mucha alegría entender y mirar en este estudio de términos, porque sí ayuda a profundizar y a comprender cosas que a veces no entendemos. Y alguien una vez me hizo una pregunta acerca de la fe y me dejó como pensando. La pregunta tenía que ver que si habían varias fe. Entonces, como así que existen varias fe. Entonces, no supe contestar. Pienso que en este estudio me voy a tener como que argumentos y consolidar para poder también orientar a otras personas. Entonces, este es a grosso modo mi parte del estudio eterno. Grosso modo, sin el A, grosso modo. Muy bien. Listo, muy bien, muy interesante, como les digo, lo que ustedes comparten y uno se enriquece mucho porque así va aprendiendo también como de otros términos. Bueno, entonces, como les digo, el trabajo que sigue es mirar los textos, mirar comentarios, enriquecer un poco más, pues, el análisis que ustedes ya hicieron. Y la idea es, pues, que la última semana vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ya compartiendo el resultado final,
la conclusión final, todo lo que ustedes aprendieron pues de su término, con base también en lo que los autores dijeron. ¿Está bien? Bueno. Y nos queda, bueno, nos queda todavía uno, dos, tres. No, mentira, sí, tres. Tres, dos, cuatro, cinco sesiones donde vamos a estar, a ver, una, dos, tres, cuatro, sí, cuatro más o menos, cuatro, cinco, donde vamos a estar mirando algo de antropología bíblica también y algo de soteriología del Antiguo Testamento, pero ya algunos de ustedes ya ahí fueron dando puntaditas. Henry con la palabra Yashab, que es salvar, Sara también con Gesed, que tiene que ver con salvación, María José con Goel, todos esos elementos están relacionados con la idea de salvación, entonces los vamos a estar tocando también ahí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, muchas gracias. Buen trabajo. Muy interesantes los comentarios, los aportes. Y bueno, nos llevamos todo eso como riqueza, ¿no? También todo lo que escuchamos de los compañeros. Entonces nos vemos Dios mediante el día lunes y vamos a mirar un poco de, como les digo, de antropología, entonces del Antiguo Testamento, cómo se ve el ser humano desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Si es antropología o antropologías del Antiguo Testamento. Descansen, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, Señor profe. le bendiga. Gracias, profe, y nos vemos pronto. Daniel, Profe, ¿tú nos compartes esas presentaciones? ¿cuáles presentaciones? Las que hoy proyectaste de lo Ah, de sí, Dios. sí. Si no recuerdo subirlas este fin de semana, me recuerdas el lunes y las subo. Sí. Ah, vale. Profe, muchas gracias. Profe, Bueno, bendiciones. Sí, Henry. profe, una cosita, es que ahorita al final tuve aquí interrupción de señal. Ahorita entonces le enviamos lo que adelantamos de estudio de términos, ¿cierto? Sí, eso es lo que ustedes van a subir Y lo otro que su merced decía ya es para trabajarlo para el final. para el final. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, bendiciones. Dios le bendiga. Feliz fin de semana.